Otro tema, el diagnóstico prenatal. ¿Qué es? Bueno, no hace falta explicar mucho, significa hacer estudios para ver de qué se trata lo que hay adentro, a ver qué sale, no solo para ver si se parece al papá o a la mamá antes de que nazca, sino también para conocer si hay enfermedades, si hay alguna situación que se puede prever de antemano. Los métodos principalmente utilizados, de menos a más invasivos, la ecografía, la amniocéntesis y la biopsia corial. El tema es, ¿estas técnicas son malas? La primera pregunta. ¿Se puede hablar de eugenesia? ¿Saben lo que es la eugenesia? Significaría elegir un buen modo de nacer. Entonces, si este bebé, como veíamos en la foto anterior que puse varios bebés con síndrome de Down, si este bebé va a tener algo de esto, eugenesia. O sea, que no nazca. Así de simple. Eso significa la eugenesia. Seleccionar, elegir, a ver quién puede nacer y quién no puede nacer. Es obligatorio el análisis de la trisomía del par 21, donde se detecta si el bebé va a tener síndrome de Down, sí o no. Bueno, no es obligatorio. Hay algunos países que sí lo han puesto como obligatorio. Me viene el caso de Francia, donde ya desde hace algunos años no solo que es obligatorio el análisis, sino que también es obligatorio el aborto. Cuando una mamá está embarazada con un bebé que trae trisomía 21, inmediatamente la obra social lo hace abortar. Entonces, los papás que quieren defender esta vida tienen que ir a algún país limítrofe, que gracias a Dios no están tan lejos, pero tienen que cruzar a España, tienen que cruzar a Suiza, tienen que cruzar a Bélgica o a Italia, para que el bebé pueda nacer. Porque si no, en Francia no va a nacer este bebé. El tema es que la familia asume también toda una realidad, porque después la obra social nunca le va a cubrir nada de lo que este bebé necesite. Por el solo hecho de decir, nosotros te lo dijimos antes. No estamos dispuestos a afrontar los costos que esta persona nos va a traer a nosotros como sociedad. Bueno, esto es lo que se esconde detrás de la obligación de hacer este análisis de amniocéntesis para detectar la trisomía del par 21. Lo que dice la Iglesia, que la vida humana siempre es un bien, nos alerta sobre las consecuencias eugenésicas del diagnóstico prenatal, que muchas veces no se dicen, pero están presentes. Y finalmente que está cerca de los discapacitados, ¿no? Que nos ayuda, que nos acompaña. Las reflexiones son, ¿y si naciera un niño discapacitado? Si yo esperara un niño discapacitado, podría decir cualquiera de las mujeres, de las mamás que están aquí presentes, ¿es mejor abortar porque este niño no sería feliz? ¿Quién se anima a responder esa pregunta? A ver, levanten la mano todos los que somos 100% felices. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No es tan fácil decir, hemos llegado todo al tope de la felicidad. ¿Quién puede decir que estos niños no serán felices? ¿Quién juzga el valor de la vida? ¿Y el sufrimiento de los padres a lo largo de toda la vida? ¿Será una enfermedad para la sociedad? O bien, la fobia al niño discapacitado. No, por favor, no. Como se hacía también hace mucho tiempo, a veces de esconderlo, de tenerlo relegado, como casi si no formaba parte de la familia. Avanzando en otro tema más de este librito, aparece el tema de la procreación, de la reproducción asistida. Aquí valdría la pena hacer una diferenciación en lo que es la reproducción asistida y la fecundación artificial. Son cosas distintas, porque un modo es ayudar, asistir a que la reproducción se pueda dar dentro del marco humano, de la relación entre el varón y la mujer. Y otra cosa es sustituir alguno de los pasos, alguna de las partes, el padre, la madre, la relación entre ambos, para que se dé la reproducción. No es lo mismo decir fecundación asistida a decir reproducción artificial. Son cosas distintas. El libro aquí se centra casi exclusivamente en lo que es la reproducción artificial, donde se excluyen la relación o algunos de los elementos necesarios para que la reproducción se dé a modo humano. Los métodos: la inseminación artificial, el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática, donde se introduce una esperma dentro del óvulo, o la fecundación in vitro, FIV, que puede ser homóloga, cuando participan los componentes de la pareja, el papá y la mamá, o heteróloga, cuando se agrega un elemento extraño a la pareja, el donante de esperma o el donante de óvulo. La fecundación artificial también se puede dar sin que haya pareja humana. Una mujer puede decidir ser madre y tener sus hijos más allá de tener o no tener una pareja. Por eso también aparecen la donación de gametos, la donación de esperma, la donación de óvulos o los vientres de alquiler. Se plantea más adelante el caso donde un chico puede decir: yo tengo 5 padres, ya lo vamos a ver.
¿Cuáles son las primeras preguntas éticas que aparecen? Que muchos de estos embriones no van a ser trasplantados en el momento de la fecundación, por lo tanto van a ser congelados. Se producen más embriones de los que sería posible gestar en el mismo momento. Entonces se extraen óvulos indiscriminadamente, se extraen espermatozoides, se forma la concepción de 8, 10 o 12 embriones, de los cuales al máximo 3 serán injertados en el vientre materno. ¿Qué pasa con el resto? Se congelan, esperando que si esta técnica no funciona, ya no hay que rehacer todo de nuevo, sino que estos 8 o 7 embriones supernumerarios, así se los llama, que sobraron, de estos sacamos para realizar un nuevo implante. ¿Cuáles son las consecuencias que esta congelación tiene en el embrión? Si tiene consecuencias físicas, neurológicas, psíquicas, si estos niños pueden tener incluso algún trastorno psiquiátrico, se plantea mucho. Las consecuencias para la pareja. Hay casos también casi de película, donde después se ha dado el divorcio y, por ejemplo, la mujer desea tener más hijos utilizando estos embriones y el marido, por una orden judicial, hace que sean destruidos. Porque claro, si tiene más hijos, resulta que él, ya separado de esta mujer, va a seguir teniendo hijos con ella. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de estos hijos? El momento que fueron concebidos, el momento que fueron implantados, el momento que nacerán. La edad celular, temas que se plantean, ¿no? La edad celular comienza en el momento de la fecundación, fue implantado 3 años después. Tienen la misma edad, el hermanito que nació en el momento de la fecundación y el que estuvo 3 años congelado, ¿tienen la misma edad, aunque hayan nacido con 3 años de diferencia? Preguntas que todavía ni los científicos pueden responder, porque la edad celular es una, cuando en realidad la edad biológica del cuerpo sería otra. En caso de esterilidad, la única alternativa es la fecundación in vitro, y también la unión entre la investigación, a la que yo llamo muchas veces experimentación. El hecho de que queden estos embriones congelados hace que después se pueda investigar o experimentar con ellos, llegando incluso a sacrificarlos, a asesinarlos, ¿no? Pasamos una diapositiva más. Entonces aquí aparece la pregunta: ¿tener un hijo se hace a cualquier precio? Podríamos empezar a ir pensando estas cosas, ¿no? Proteger los gametos y la procreación de la manipulación, algo que parece elemental. Es decir, por lo menos esto hay que cuidarlo, no podemos exponerlo a cualquier análisis que se quiera hacer. La unión que se da entre fecundación in vitro y selección de embriones es inevitable. Cuando hay 10 embriones y hay que implantar 2 o 3, no es que se agarran 3 al azar, se seleccionan cuáles son los más aptos. Vuelvo a decir, no sé si nosotros habríamos nacido con estos criterios, ¿no? Porque a lo mejor de entre las posibilidades no fuimos los más aptos, fuimos los que Dios quiso que naciéramos. Y aquí estamos, gracias a Dios. Y sin embargo hoy nosotros nos ponemos a ver y analizar quién es el más apto o quién no. Se puede hablar de un embrión supernumerario, se puede hablar de una persona supernumeraria, de alguien que sobre, de alguien que esté de más, lo que significa congelar los embriones. Y el famoso tema, ¿y si yo tuviera 5 padres? La última pregunta, ¿no? Un niño que nace, un niño que se cría en un matrimonio, que fue gestado en un vientre de alquiler, donde había sido fecundado por un donante de esperma y una donante de óvulo. ¿Se dan cuenta? Se forma un niño con 2 donantes que se gesta en un vientre que luego va a ser criado por otros 2 padres. ¿Cuántos padres tiene este chico? 5, por plantearlo de alguna manera, ¿no? Cuando empieza a ir hacia atrás para encontrar sus orígenes, fíjense todos los pasos que tendrá que ir pasando. Lo que dice la Iglesia, dice: los hijos siempre son un don y no un derecho. Un tema definido en el año 1987 con un documento de la Pontificia Academia para la Vida llamado Donum Vitae, el don de la vida, donde se plantea esto: el hijo es un don, es el hijo el que tiene derechos. Es el hijo el que tiene derecho a ser concebido en una relación de amor, es el hijo el que tiene derecho a ser recibido por un papá y una mamá, es el hijo el que tiene derecho a ser la novedad, la exclusividad y no la elección. No son los padres los que tienen derecho sobre, sino el hijo el que tiene derecho a una vida dignamente humana. El matrimonio como el único lugar digno para que se dé la procreación humana responsable, y la tentación de la omnipotencia, donde el hombre parece que puede hacer todo lo que quiere. Transcribí ahí también un testimonio de una mamá francesa, madre de una niña de 3 meses, concebida por fecundación in vitro.
No paro de pensar en los otros 8 embriones congelados. No tengo proyecto para tener más hijos y no me atrevo a destruirlos, no sé qué decisión tomar. Imagínense una mujer que a lo mejor tiene 44 o 45 años. Le nació su hijita, está feliz con su hija, pero piensa, tengo 8 más, congelados. No tiene proyecto. ¿Cuándo? Ya no le da casi la edad para volver a tener más hijos. ¿Qué hago? El equipo médico que nos ha permitido hacer realidad nuestro sueño está ausente para todas estas cuestiones. Agradezco vuestra ayuda en un blog, pidiendo consejo. ¿Qué hago? Una cita publicada en el blog Boutique Catholique de Francia. Avanzamos entonces en otro punto, el diagnóstico preimplantatorio, en algunos puntos relacionados con el diagnóstico prenatal. Los métodos del diagnóstico preimplantatorio, principalmente es necesario que la fecundación in vitro, porque en ese caso se hace el diagnóstico ya antes de la implantación, ¿no? Directamente ahí. Análisis, selección, el famoso bebé medicamento, también llamado bebé a la carta, o bebé terapéutico. ¿En qué consiste esto? En diseñar un bebé con características genéticas para que sea el antídoto de alguna dolencia de otro hermanito o del papá o de la mamá. A veces ser el antídoto significa permitir que nazca y después irle extrayendo sangre, irle extrayendo médula ósea. Otras veces es ni siquiera dejar que nazca, producir los embriones para luego poder utilizar ese material genético para la curación de una enfermedad. Me hace acordar un caso de la mitología griega, un dios, el dios Cronos, que es el dios tiempo. Saben que el dios Cronos era muy poderoso, era hijo de Urano, pero tenía miedo, justamente el Cronos tenía miedo que le pasara el tiempo, le tenía miedo a la muerte. Entonces, ¿qué hacía Cronos? Cronos tenía hijos con cuanta ninfa celeste estuviera dando vuelta, pero ninguno de estos hijos nacía, sino que en el momento del parto se los comía para apropiarse de la vida que potencialmente vivirían estos hijos. Entonces así iba sumando años a su propia vida, hasta que una de estas ninfas se esconde, logra hacer nacer a uno de estos hijos sin que se esconde en una isla griega, según la mitología, logra hacer nacer a uno de los hijos de Cronos sin que Cronos se entere, y después es este hijo el que lo aplasta a Cronos, como pasa siempre en la mitología, que siempre es trágica y dramática, y se terminó el Cronos, y a todos nos va a llegar un día donde el Cronos no corre más. Bueno, pero sin embargo está esta tentación de omnipotencia de querer apropiarse de la vida. Había un proyecto legislativo en Estados Unidos hace unos años, John Kerry, no sé si les suena, un candidato a presidente, que proponía eliminar el mal de Parkinson en Estados Unidos. Parece que en Estados Unidos es una gran epidemia, la vida se ha alargado mucho y uno de los problemas neurológicos más frecuentes es el mal de Parkinson. Entonces, ¿qué decía este proyecto legislativo? Que era posible implantar dentro del cerebro de una persona de 70 años células cerebrales que evitaran el desgaste del cerebro que provocaba luego el mal de Parkinson. Hacía falta más o menos un número de entre 50 y 70 implantes de células cerebrales dentro del cerebro de la persona mayor para evitar esto. ¿Esas células de dónde se obtenían? De embriones humanos. Cada célula de un embrión, por supuesto, ¿no? Entonces hacían falta entre 50 y 70 embriones humanos para evitar que el Parkinson te llegara a los 80 y te pudiera llegar 10 años después, digamos, ¿no? Porque tampoco es que iba a vivir 500 años. Se iba a atrasar un poco el mal de Parkinson y el deterioro neurológico. Esto era un proyecto legislativo. Era un proyecto que formaba parte de una campaña de un presidente que se candidateaba para ser presidente de los Estados Unidos. Entonces esto es lo que es el bebé terapéutico, ¿no? El bebé remedio. O bien el bebé a la carta, donde ya es posible elegir si van a ser varón o nena, donde es posible elegir si va a tener características de deportista, de científico, una especie de diseño de la futura raza humana que aparece también más adelante una pregunta, una afirmación científica en realidad. Entonces, ¿cuáles son las primeras preguntas? ¿Esto cura al niño? No, no lo cura, para nada. Es solamente para elegir. ¿Se puede justificar porque decir voy a evitar un aborto? Y si ya no lo estás implantando ahora, no lo dejas nacer, ya lo estás abortando. ¿Se entiende el eufemismo, no? Dice, si hacemos el diagnóstico preimplantario, vamos a evitar el aborto.
Porque si nos damos cuenta ahora, entonces no lo implantamos en el útero materno. ¿Se dan cuenta? En lugar de implantarlo, lo eliminamos embrión, en lugar de eliminarlo dentro de 12 o 13 semanas, cuando nos demos cuenta que tenía determinadas características. Desde el punto de vista ético, ¿es mejor hacer un diagnóstico preimplantario que un aborto tardío? ¿Cuáles son las reflexiones éticas? Siempre es una práctica eugenésica, casi siempre, hacia la creación de un superhombre, y el bebé terapéutico, volvemos a lo mismo, es una elección de los padres cómo van a hacer el bebé. Me centro en el cuadrito de abajo, que es el testimonio también tomado de un periódico francés. Dentro de unos 10 o 20 años, seremos capaces de cribar cada embrión humano para todas las anomalías numéricas y para todas las afecciones genéticas. En un futuro próximo se podrán establecer las predisposiciones genéticas individuales y las enfermedades cardiovasculares. En un futuro más lejano se debería poder identificar varias características genéticas como la estatura, la calvicie, la obesidad, el color del pelo y de la piel, incluso SSI, que no sé qué significa, les digo la verdad. Cociente intelectual, me está faltando, me parece. Finalmente dice, poco a poco, el fin último del diagnóstico preimplantatorio bien podría ser normalizar la especie. O sea, que seamos todos igualitos, no sé según quién, pero que tengamos todas las mismas características y que marchemos como soldaditos en la misma fila. Normalizar la especie. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa, no? Prácticamente eliminar la novedad, la riqueza de la persona. Otro tema, la investigación con embriones. No sé si me estoy poniendo... Sí, me estoy poniendo muy largo. Vamos a apurar. Investigación con embriones. Todo lo que hace la diferenciación entre investigar con células troncales. ¿Cuáles son estas células troncales? Las células madres que forman parte de nuestra médula ósea. Estas células podrían ser células, están divididas en tres partes: totipotentes, pluripotentes o multipotentes. Depende de dónde se extraigan, porque con las células se regeneran los tejidos. Entonces, dependiendo la edad en que estas células se extraen, si se extraen de un embrión que todavía no se ha desarrollado, y de esa célula puede salir un poco de todo, ¿no? Puede salir un órgano, puede salir hueso, puede salir piel, puede salir uña, puede salir cabello, porque del embrión va a salir todo. Si las células se extraen de una persona adulta, por ejemplo una célula de piel mía, lo único que va a regenerar que es célula de piel y nada más que eso, ¿no? Entonces, extraer células de los embriones podría servir para recuperar órganos, por ejemplo, de las personas mayores, de los papás, de las mamás, de algún hermano, situaciones de este tipo. Al utilizar estas células totipotentes o pluripotentes de los embriones, entonces la inmensa capacidad de adaptación pueden ser utilizadas para regenerar otros tejidos de las personas, como lo decía ya antes. Reflexiones éticas ahí con la balanza de la vida. ¿Es ética esta investigación con embriones? La objeción de conciencia, el tema de la esclavitud replanteado, ¿no? Estos embriones que aparecen como verdaderos esclavos, no se les permite desarrollarse, no se les permite vivir, no se les permite tener una historia, se los utiliza solamente como fuente para extraerle células o extraerle órganos. ¿Es lo mismo tratar con células embrionarias o con células adultas? Obviamente que no. Todo lo que sea la investigación y tratamiento con células adultas es bendecido y ayuda al tratamiento de la persona. Con células embrionarias ya vimos que le quita la posibilidad de nacer a ese embrión. El problema de la clonación, que podría pensarse también en sacar células de un adulto y meterlas en un óvulo para generar una persona con las mismas características genéticas. Y otra pregunta, ¿el embrión se puede patentar? Del tipo, esto me pertenece y nadie me lo toque. Tengo 60 embriones congelados que son míos, para mí y para curarme a mí. Y esto se puede llegar a plantear, porque una persona consigue óvulos, compra óvulos de una mujer, le hace implantar sus células y ahí tiene sus yo en chiquito, con su código genético. Se le saca el núcleo a la célula embrionaria, se le inyecta el núcleo de la célula de tejido que se ha extraído de esa persona y tiene 50, 60 como él, para luego hacerlos crecer hasta un cierto estadio embrional y sacar células que se pueden implantar en cualquier parte del cuerpo. Parece ciencia ficción, Parece ciencia ficción. La técnica hoy pareciera que lo puede hacer. Vuelvo a la pregunta, todo lo que es
técnicamente posible, ¿es éticamente aceptable? O lo que decía el Papa Francisco, siendo todavía cardenal Bergoglio, este es el areópago, donde nos volvemos a encontrar hablando distintos idiomas, distintos lenguajes, pero tiene que haber un espíritu que nos unifique, porque si no, avanzamos otra más y vamos a dos temas más: eutanasia y donación de órganos. La diferencia entre la eutanasia y la necesidad de aliviar el dolor y los cuidados paliativos no es lo mismo. Muchas veces se plantea esto cuando decir, bueno, le van a dar sedantes para que los dolores no sean tantos. Eso no es eutanasia. Eso es bendecido como un gesto de amor también hacia la persona, si está hecho por personas que saben hacerlo y que ayudan a que esta persona pueda serenarse y no tener que afrontar la muerte con todos los sufrimientos y los dolores que encierra, ¿no? Pero al mismo tiempo no puede significar un cortar, poner un límite, como si yo decir yo elijo y de acá nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Entonces aparecen preguntas como el encarnizamiento terapéutico. Haga todo lo posible, doctor. Estas cosas se escuchan mucho a veces. ¿Y qué significa haga todo lo posible? A veces mutilaciones, semanas y semanas de terapia intensiva, entubados, con situaciones que ya no van a conducir a una mejoría. Es solamente un retrasar la muerte. Eso es lo que se llama encarnizamiento terapéutico. Ir más allá de lo que el mismo cuerpo ya permite. ¿En qué momento se da el cambio? De decir, bueno, hasta aquí son cuidados paliativos, de aquí en adelante ya es encarnizamiento terapéutico. Hasta aquí es sedación para una persona que está en estado terminal, con esta inyección lo mato y es eutanasia. ¿Se dan cuenta? Son límites como muy delgados y muy delicados. Y entonces ahí es donde aparece, se puede hablar de una eutanasia activa y de una eutanasia pasiva, como si la activa fuera una muerte violenta y la pasiva una muerte más serena. Bueno, son preguntas que se plantean y que el libro los presenta también como una forma de ayudarnos a pensar sobre todos estos temas.